Marcos 2, del 1 al 12. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediato se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfema, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, de esta manera dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora oramos. Damos gracias, Padre, por esta noche permitirnos estar en este lugar, escuchando tu palabra. Pido que pongas en mi palabra tuya y que todo lo que diga pueda ser de buen beneficio a los hermanos, que podamos salir de este lugar diferentes, cambiados y que más de todo no solo oigamos la palabra, sino la pongamos en práctica. En nombre de Jesús, amén. Pueden tomarse asiento. Esta historia que vamos a leer hoy, el Señor Jesús se encuentra con una persona que tiene un gran problema. Como vimos en Marcos 2, del 1 al 12, sobre paralítico, um, esta historia sobre paralítico es muy fácil confundir a un paralítico de la época de Jesús a un paralítico a la época de nosotros. Ser un paralítico en cualquier tiempo es difícil, no estoy diciendo que es fácil ahora más que cuando Jesús estaba, pero este hombre no tenía ninguna esperanza que quizás un especialista o un médico le dijera un día que ya hay una nueva medicina o una cura para su enfermedad como lo hay hoy. La medicina está avanzando, la ciencia está avanzando y quizás si hoy hay una enfermedad que no tenga cura, que con el tiempo puede haber una. Um, hasta este hombre no contaba con medicina que calmara sus dolores, ni siquiera con una silla de ruedas. Ahora podemos ver que hasta en las tiendas hay como carritos que te puedes subir para que se te haga más fácil por si estás inválido, pero él no contaba con eso tampoco. Cuando el paralítico se levantaba por la mañana hasta que se dormía por la noche, él no tenía otra cosa que hacer más que mirar al techo. Um, Solo que alguien lo moviera de un lugar a otro. Él vivía la misma rutina de un día para el otro y se podía hacer muy aburrido o frustrante se pudiera hacer. Yo sé cuando yo hago lo mismo, me aburro de hacer lo mismo, necesito haber un cambio en mi vida para que pues me sienta bien. De manera que el problema que este hombre tenía era muy evidente. Pero de repente aparece un hombre llamado Jesús en la ciudad, en la misma ciudad que vivía este hombre. Por primera vez a este hombre le entra un poco de esperanza. Yo sé que si yo tuviera una enfermedad que era incurable y por ahí van diciendo que había un hombre que podía sanar, que podía pues quitarme la enfermedad, a mí me iba a entrar esperanza, me iba a entrar un gozo de escuchar eso y yo iba a hacer todo lo posible para ir. Um, por primera vez a este hombre le entró un poco de esperanza y más porque este hombre contaba con hombres fieles que harían todo lo posible para llevarlo a Jesús. Siempre yo he dicho que es bueno, o he pensado que es bueno juntarse con los amigos correctos porque como podemos ver aquí, él tenía cuatro amigos que lo llevaron hacia Jesús y si esos amigos no hubieran estado ahí, él no se hubiera podido parar y no hubiera podido llegar a Jesús. Solo ponen en una camilla
Lo llevan a la casa donde está Jesús, pero al llegar se dan cuenta que hay un muro grande de personas. Marcos 2:2 dice, de inmediato se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. So, había tanta gente que era imposible acercarse a Jesús, y mucho menos cargando a un hombre. Por eso estos hombres eran persistentes, porque el que cree actúa. Estos hombres tenían la convicción que Jesús podía sanar a su amigo. So, no es suficiente solo con tener fe, pero es más importante poner esa fe por obra, porque like, hoy en día mucha gente pone su fe en los hombres o ponen su fe en cualquier cosa, en el trabajo, en el dinero, en su casa, que van a tener un techo hoy, pero se les olvida poner su fe en Jesús. Y esto es lo que los hombres hicieron. Las casas en esos tiempos eran diferentes a las casas de hoy. Las casas tenían escalones en el exterior que les permitía subir al techo. Así que los hombres subieron al techo y llevaron al paralítico a Jesús. De inmediato ellos comenzaron a hacer un hoyo en el techo. Yo me imagino que cuando 4 hombres estaban haciendo un hoyo en el techo que era hecho de barro, madera, de ramas de árbol, me imagino que tuviera que haber sido un hoyo suficientemente grande para que pudieran bajar a alguien. Yo me imagino a Jesús ahí predicando abajo y con la multitud que estaba lleno su cuarto, y me imagino la tierra cayéndole sobre sus cabezas o ramas cayéndole. Pero Jesús seguía, y la fe era tan grande en esos hombres que no les importó hacer un hoyo, sino ellos lo que querían es que su amigo fuera sano. Así que los hombres subieron al techo, llevaron al paralítico, hicieron el hoyo, como dije, y Jesús, en vez de verlos como hombres que estaban interrumpiendo su predicación, él los vio como hombres que tenían mucha fe. So, no es simplemente tener fe, sino es tener fe en Jesús. Así que ya este paralítico delante de Jesús, yo me imagino que todos en la casa estaban atentos a lo que iba a hacer Jesús. Si yo estuviera ahí en la multitud, yo creo que yo hubiera puesto atención o hubiera olvidado de todo, porque saber que Jesús va a hacer un milagro dentro de ti es algo grande, y poder verlo poder verlo personalmente y no solo escuchar, yo creo que es algo que todos quisieran, porque a veces escuchamos que hacen milagros en iglesias o que hacen allá, pero verlo es otra cosa. Como decía el hermano Daniel, creo que es diferente, escuchar que hacen allá o acá, pero como él dijo que lo experimentó, y es algo, una experiencia mejor que pues nos beneficia a nosotros. So, pero en vez de ser los que todos esperaban, Jesús se acerca a él y le dice, hijo, tus pecados son perdonados. En el texto paralelo de Mateo dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta frase, ten ánimo, significa alégrate o llénate de gozo, pero él todavía no podía caminar. Él estaba exactamente en la misma situación física, pero Jesús le quiere decir que a pesar de todo él tiene toda la razón para alegrarse, porque él ha recibido el milagro más grande, que es el perdón del pecado. So, si yo iba a un lugar que sabía que me iban a sanar o que me iban a hacer algo, lo que yo iba a esperar es que pues me sanaran, ¿verdad? Pero no es lo que hicieron con este hombre, y yo creo que quizás se quedaron sorprendidos los que estaban alrededor, porque estaban esperando otra cosa, pero más adelante podemos ver cómo Jesús le responde. Para todos en la casa era obvio que el problema más grande de este hombre era que él estaba inmóvil, pero el diagnóstico de Jesús era muy diferente al nuestro. Él sabía que su problema más urgente no era su parálisis, su problema más urgente era su pecado. Pero si pensamos en el paralítico, él no tenía mucha habilidad para poder pecar, porque él era paralítico. Él no podía mover, él no podía robar, él no podía adulterar, él no podía matar. So yo me ponía a pensar, ¿por qué Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados? Cuando a lo que iba el paralítico es su sanidad. Y pues el paralítico no tenía
pues se pudiera decir mucho pecado, pero podemos ver que este hombre sí pecaba, porque el pecado es un problema del corazón. Y para Jesús, ese era el pecado más urgente. Y para nosotros igual, quizás tengamos como algo que queramos que nos sane o que cambie en nosotros, pero Jesús lo primero que quiere hacer es perdonar nuestros pecados. Este hombre aquí quizás soñaba con la posibilidad de un día caminar, pensando que eso sería la solución de todos sus problemas. Quizás si yo no, quizás él se decía, si yo no dependiera de nadie, si yo pudiera ir donde yo quiera, cuando yo quiera, sería el hombre más feliz. Pero, pero Jesús lo miraba de otra manera. Si Jesús lo sanaba de su problema físico, él no hubiera arreglado el problema más grande. Y, y él no le dijo lo que él quería, sino él le dijo lo que él necesitaba. Este paralítico necesitaba el perdón de sus pecados y eso es exacto lo que Jesús le dio. El más grande error que a veces podemos cometer nosotros es que buscamos en nuestro propósito en lugares equivocados. A veces vamos atrás de la belleza, de popularidad, dinero o de la diversión y al final siempre terminamos mal. Si es que nos gastamos el dinero o vamos y caemos en una situación que no queríamos. En este pasaje, según Jesús, ninguna necesidad es más urgente que el perdón de los pecados. Pero este pasaje también tiene una gran noticia y es que ese Dios contra el cual hemos pecado decidió resolver su gran problema. En Marcos 2, del 6 a 8 dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Este texto se me pareció interesante a mí porque podemos ver que ahí dice que ellos pensaban en su corazón, ellos no habían ni abierto su boca, pero Jesús tiene el poder de escuchar nuestro diálogo interior y escuchó su diálogo que había dentro de estos líderes religiosos y estos líderes decían que cómo Jesús puede perdonar pecados cuando solo Dios puede perdonar pecados, porque antes era contra la ley, era muy grave que alguien viniera blasfemando el nombre de Dios, diciendo que ellos pudieran perdonar. Y la conclusión es que Jesús estaba diciendo que Él es Dios y cuando Él dijo, hijo, tus pecados se son perdonados, estaba diciendo que todos los pecados que cometamos, los cometemos contra Dios. Pero los escribas no podían aceptar esta conclusión. Y vemos en Marcos 2:7, dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y si Jesús fuera una persona cualquiera y no fuera el Hijo de Dios o Dios, ellos hubieran tenido toda la razón de que estaba blasfemando, porque pues todo el que dice eso hubiera estado en pecado. Esto lleva a Jesús a hacerle una pregunta. En Marcos 2:9 dice, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Algunos dirían que es más fácil decir que sus pecados son perdonados, porque decirle toma tu lecho y anda y que la persona no se levantara, sería obvio que yo no estoy hablando la verdad. Jesús ya había demostrado capítulos anteriores que él sí podía sanar porque él sanó el leproso de su lepra. Para él era fácil sanar el paralítico. Era más fácil para él sanarlo porque ese perdón, era más fácil sanarlo que concederle el perdón porque ese perdón le iba a causar mucho sufrimiento. Yo estaba meditando en eso cuando leía en casa. Yo pensaba, ¿cuál sería más fácil para mí? Poder sanar a alguien o poder solo decirle tus pecados son perdonados. Y pues primero, antes de haber estudiado, solo lo leí, pues no lo entendía honestamente.
Yo decía, pues es más fácil decirle, ¿verdad? Tus pecados son perdonados, pero yo no había pensado en que en orden para que hubiera el perdón de pecados, tuvo que haber un sacrificio, y ese sacrificio es Jesús, y cómo Él tomó toda la ira de Dios sobre Él, y por eso estamos aquí, pues por su gracia también podemos pues estar aquí libres, y ya he entendido que no es más fácil, sino que era más fácil sanarlo a Jesús porque Él ya era conocido por eso. En Marcos 8:31 dice, y, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso me pareció interesante que dice que era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, tomara esa carga tan grande que en el Antiguo Testamento hacían sacrificios de animales, hacían sacrificios pues, de animales, y aquí no era suficiente para que los pecados serían limpios, porque en el Antiguo Testamento solo los cubría, pero aquí iban a ser borrados, iban a ser pues borrados de todo, y ocupaba al Hijo de Dios. Algunos dirían que aquí vemos que este texto nos enseña que era necesario que Jesús muera, porque sin eso no hay perdón. Para Jesús era más fácil decirle levántate y anda. En Marcos 2, del 10 al 12 dice, si alguien me lo puede leer, Marcos 2, del 10 al 12. Amén. Aquí vemos que su parálisis fue sanado, y yo creo que si nosotros hubiéramos estado ahí, también hubiéramos reaccionado de la misma manera que la multitud, porque ver un milagro es tan grande, y más si Jesús, no solo ahora como el Espíritu Santo, pero Jesús en persona, en carne, yo hubiera estado asombrado, así como dice el versículo 12. Dice, de manera que se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Yo me imagino ahí, estaban quizás gritando, estaban quizás brincando, estaban, yo no sé, haciendo ruido, o estaban tan alegres porque habían visto lo que Jesús había hecho con este hombre. Pero eso no es lo más importante que sucedió. Ese milagro solo era evidencia a todos los hombres que todo aquel que confía en Él puede ser perdonado de sus pecados. Este paralítico salió caminando de su casa ese día, pero esto no significa que quizás él no iba a morir, porque aunque fue sanado, él iba a morir un día igual que todos nosotros. En otras palabras, su sanidad fue temporal, pero el perdón de sus pecados le aseguró a este hombre un lugar con el Señor por toda la eternidad. Yo creo que eso es lo más grande, porque pues la sanidad del paralítico solo era temporal, y, y si aunque no hubiera sido sanado, si él no hubiera aceptado a Jesús, él se hubiera ido al infierno. Paralítico o no paralítico, poder ser, san- um, poder ser perdonado de sus pecados fue lo más grande que le sucedió a este hombre. Este perdón le dio a este hombre pues el gozo y la libertad de ser aceptado por Dios, no por lo que él hiciera, sino por la gracia de Dios. Yo creo también que la gracia de Dios es tan grande, fue enseñada tan grande en su vida, que le dio otra oportunidad, no solo de caminar, y no solo
pues tener la movilidad que el paralítico jamás había tenido, pero sino de tener ese lugar de poderse llamado cristiano y poderse sido un hijo de Dios. Yo recuerdo una vez que una persona aceptó a Jesús, no recuerdo bien dónde, pero yo recuerdo y like cuando su vida comenzó a cambiar y like su vida comenzó a como tomar una vuelta en completo y comenzó a pues a cambiar completamente y ya no seguía siendo el mismo, ya no seguía haciendo las mismas cosas, sino que Dios pudo tener un cambio en él y Dios pudo, como aquí fue sanado, no, quizás no físicamente, pero espiritualmente, se podía ver el rostro, like, cómo, cómo tenía, like, cómo era tan diferente y no era parálisis, o ya recordé, recuerdo que era, era mi tío que antes usaba drogas y tomaba y todo eso y pues era una persona que yo jamás pensaría, no mi tío que está aquí, otro tío. Like, yo nunca pensaba que él iba a poder cambiar porque like, lo miraba, siempre estaba haciendo drogas, siempre like, hablaba solo, escuchaba cosas. Y like, pues mirándolo, uno no iba a pensar que él iba a poder cambiar, pero pues como aquí cayó hasta lo más bajo, y no en parálisis, pero like, lo deportaron y fue a caer en México. No, primero lo llevaron a la cárcel y después lo deportaron y así todavía no, like, no, no aprendía, pues seguía en lo mismo, seguía buscando drogas, alcohol. Y hasta que él tuvo un encuentro con Jesús y personas le comenzaron a hablar de Jesús y like, su rostro cambió, like, se miraba más limpio, no solo físicamente, pero su lenguaje cambió también, de la manera que él hablaba, cambió totalmente. Y cuando lo miré por primera vez, fui a México yo de vacaciones. Y like, yo era ya cristiano. Y like, me comenzó a predicar a mí. Like, me sorprendió porque like, él sabía tanto de la Biblia. Y like, apenas like, se había convertido, me preguntó si era bautizado y like, me comenzó a hacer preguntas. Y like, me decía, like, acércate más a Dios, like, tienes que hacer esto. Me decía que como él estaba en un grupo de estudio bíblico en Tijuana y que como ahí los líderes pues le ayudaron y con todo eso pudo él cambiar su vida. So, like, es tan, pudiera ser experiencia bonita tener, poder verlo en persona, no solo estar leyéndolo, pero ya su vida cambió completamente, ya no hacía drogas, dice que que paró de un día para otro. Y dice que like, él no hacía esas drogas como fáciles, se pudiera decir, hacía las más como extremas. So, like, escuchar eso me gusta porque no toda la gente puede parar de un día a otro, porque causa efectos secundarios y pues todo eso y tienes que ir a un rehab, un centro de rehabilitación, algo así. Y y tienes que ir y que te ayuden y que pares poco a poco para que no tengas efectos secundarios, pero dice que se le quitó esa como ansia, se pudiera decir, de hacer drogas y alcohol de un día para otro conociendo a Jesús. Sí, yo creo que eso es tan grande porque él fue sanado de un parálisis espiritualmente, hablando y no físicamente, eso podemos ver cómo, no solo aquí físicamente con este hombre que fue sanado, sino también nosotros podemos ser sanados espiritualmente si tenemos un problema. También me pareció interesante cómo Jesús no miró primero el problema que él miró. So, es interesante porque yo veo un problema y lo miro grave, pero para Jesús no es tan grave. Yo creo que eso es importante porque a veces like, nos da like, quizás ansiedad, nos preocupamos, nos frustramos por un problema que tenemos, pero cuando en realidad Jesús está viendo más allá, está viendo más que ese problema, está viendo like, cómo
todo va a ir para bien nuestro. Hay un texto que dice que todo lo que pensamientos Él tiene de bien sobre nosotros y no de mal. Y yo creo que eso es tan cierto y más que lo pudimos ver aquí, porque Él no miró su problema y primero le sanó y como los escribas ahí estaban como criticándolo en una forma, Jesús les mostró que Él sí tenía autoridad para sanar y Él tenía la autoridad porque Él era el Hijo de Dios. Um, con esto concluyo mi mensaje.